Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nombre de RC Oper, Rescate, Seguridad y Operaciones, al curso de materiales peligrosos en el nivel advertencia, en nivel alertamiento o también denominado nivel conciencia. Antes de comenzar con nuestra capacitación, por favor, independientemente del espacio donde estén, del área donde estén desarrollando esta capacitación, identifiquen cuáles son las zonas seguras en caso de un sismo, que las vías de evacuación estén despejadas ante un evento, ante alguna contingencia que pueda presentarse, e identifiquemos dónde esté el extintor más cercano, para que el desarrollo de esta capacitación sea en un entorno seguro, en condiciones favorables. También como las condiciones de seguridad van a ser un requisito fundamental, vamos a tener presente las condiciones de bioseguridad. Entendamos que estamos rodeados de agentes químicos, de agentes biológicos, que van a ser materia de estudio y que estos están en todo lugar. Así que debemos tomar medidas, controles, para poder desarrollarnos en áreas, en ambientes seguros, controlados. Mi nombre es Miguel del Castillo, me presento de manera formal con cada uno de los participantes, de profesión técnico e ingeniero de seguridad industrial y minera. Me desempeño en áreas de prevención de riesgos, seguridad humana, administración de emergencias, tanto químicas como sanitarias. Voy a tener el agrado de impartir esta capacitación para ustedes en el nivel advertencia de materiales peligrosos. En un nivel de advertencia, nosotros debemos de desarrollar competencias para tener capacidad y poder interpretar la información que nos transmiten las señales, los pictogramas, las placas, algunas formas características de los contenedores, también la naturaleza del lugar, los sentidos, para poder reconocer la presencia de estos materiales. Y luego vamos a acudir a otros medios para poder identificarlos, como hojas de datos de seguridad, documentos de transportista, números de las Naciones Unidas, paneles de Mercosur, documentos que son los HMIs, entre otros, para poder nosotros saber exactamente qué sustancia está involucrada, qué sustancia tenemos al frente, ya sea en el almacenamiento o sea en el traslado de mercancías peligrosas. Debemos entender cuáles son las propiedades físicas, químicas de estos materiales, cuál es el comportamiento que tienen o el comportamiento general que estas pueden eh, tener en un incidente con materiales peligrosos. Como vemos en esta imagen, observamos algunos técnicos que están haciendo unas acciones probablemente ofensivas, aplicarán o harán labores de taponamiento, sobreempacado, cierre de válvulas, trasvasar. Pero antes de esto, alguien tuvo que tener conciencia de estos materiales, ubicarse en tiempo y espacio, saber qué está ocurriendo y transmitir la información. Aquí tenemos un ácido corrosivo, tenemos unas placas que si bien no son muy notorias, no las podemos entender muy bien o las letras no son muy legibles, nos damos cuenta de que hay un color blanco, un color negro y que están divididas de esta manera, ¿no? En ese rombo que está al medio justo de los dos técnicos de color azul. Y vemos que por la forma que tiene el contenedor o el remolque, por las características de la placa, nos estaríamos enfrentando a un corrosivo. También observamos el número de las Naciones Unidas a un costado, pero no es muy legible, así que por la forma, características, por los sentidos, por ese gas aparentemente que vemos en las llantas posteriores, nos podríamos dar cuenta de que hay presencia de un material peligroso definitivamente. Poder recopilar toda esta información, transmitirla de manera adecuada y poder comunicar de manera eficiente, aplicando una comunicación en casos de emergencia, priorizando la comunicación, es que podríamos tener una respuesta basada en los riesgos, es que podríamos administrar una emergencia química o una emergencia que involucre en general materiales peligrosos. Y una primera acción es reconocer o identificar. Lamentablemente, no nos enseñan esto desde muy pequeños o en formación técnica universitaria, salvo algunas carreras afines a temas de seguridad humana, prevención de riesgos. Pero después no somos muy conscientes de todo lo que involucra los estados de la materia básicos, como estos estados físicos, los sólidos, los líquidos, los gases,
y los peligros que están asociados a estos materiales, qué comportamientos pueden tener, qué reacciones. Es importante entender esto antes de desarrollar más competencias referentes a materiales peligrosos. Así que en RCOPER nos caracterizamos porque brindamos los conocimientos a los participantes para que estén en capacidad de reconocer, identificar, saber qué es un material peligroso, transmitir esta información, ponerse a salvo, poner a salvo a las demás personas y de esta manera poder iniciar con la etapa de una administración de una emergencia. Los objetivos que desarrollaremos será definir qué es un material peligroso, enumerar niveles de competencia en materiales peligrosos con algunas normas afianzadas que existen desde la 472, 473 y la 704, que ahora las podemos identificar dentro de una sola norma, que podría ser la NFPA 470. Cuando hablamos de niveles de competencia, nos referimos a estándares internacionales. No estamos cumpliendo con normativa o legislación nacional, ya que es una capacitación específica para las personas que requieren revalidar su categoría o tener el A4 a nivel nacional, que les lo faculta. Es un documento importante para poder, es un requisito fundamental para poder trasladar mercancías peligrosas, y esa es una capacitación básica. En esta oportunidad no es una capacitación básica, sino especializada en la competencia inicial de nivel conciencia o advertencia o alertamiento. También debemos listar diferencias de accidentes de MATPEL a otros incidentes, entender cómo es que se diferencia un incidente con materiales peligrosos o que esté involucrado un material peligroso a un incidente en el cual no esté. No tengamos presentes estos materiales, pero desde una atención en primeros auxilios, usted podría enfrentarse a agentes biológicos, agentes químicos, puede que esa persona esté en ese estado por asfixia, que es deficiencia de oxígeno, por alguna intoxicación, y dependiendo de la toxodinámica de este tóxico, pues haber afectado al sistema nervioso central, haber afectado al riñón, al hígado, a la piel, o algunas funciones de la persona en las cuales partes de los órganos que han podido afectar, y por eso esa persona pues está en ese estado. Así que es importante en cada emergencia que tengamos poder identificar o reconocer estos materiales a tiempo. Mencionamos incidentes y no accidentes o emergencias o desastres o catástrofes. Si bien cada término se desarrolla en un contexto distinto, cada de estos títulos engloba un concepto totalmente distinto. Cuando nos referimos a materiales peligrosos, OSHA 1910.120 CFR, nos indica que un incidente con material peligroso es un evento el cual ha generado una afectación, un daño, ha cobrado vidas, ha afectado a personas, o probablemente no lo hizo y solamente hubo una liberación, y los únicos que tuvieron afectación o pudo haberse comprometido fue el impacto negativo que se dio en el ambiente. Así que estén involucradas personas o no, dependiendo de la cantidad de víctimas y todo ello, a todos estos eventos los vamos a denominar incidentes con materiales peligrosos. Probablemente este término se vaya a revisar en los próximos años, así como en el 2012 se les denominaba riesgo de inhalación tóxico, 2016 riesgo tóxico por inhalación y 2020 peligro tóxico por inhalación. Esto sumado a otros términos más se va modificando constantemente. Uso de la guía de respuesta en caso de emergencias y su utilización. Vamos a compartir la guía de respuesta en caso de emergencia en digital, pero previamente debemos explicar cuál es el uso o cuál es la interpretación o la aplicación que tiene esta guía de respuesta en caso de emergencia en una etapa inicial de un incidente. Y dejaremos claro algunas las secciones de la guía o todas las secciones de la guía para que usted esté en capacidad de no solo conocer la guía de respuesta en caso de emergencia, sino dominarla y entender cuál es el propósito que tiene esta. Y algunos aplicativos que les enviaremos también para que ustedes puedan acceder de una manera mucho más sencilla a esta información. Enumerar las vías de exposición, los riesgos y normas. Si entendemos las propiedades físicas de los materiales, si entendemos las propiedades químicas de los materiales, vamos a darnos cuenta cuál sería la vía de ingreso.
porque no siempre es por inhalación, no siempre es por absorción cutánea o por la piel, no siempre va a ser por los poros, ¿no? Vía dérmica, puede ser por ingestión, no porque usted vaya a ingerir directamente un material que sea fácilmente visible, sino puede ser partículas de suspensión, pueden ser fibras, pueden ser agentes biológicos, agentes químicos que ingresan a nuestro organismo sin que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? Pero ya después de estos temas que vamos a ir abordando, nos vamos a dar cuenta en qué situaciones estos materiales peligrosos en distintos estados de la materia permiten vías de ingreso. Hay gases que logran ingresar por la piel. La vía de ingreso es por la piel y no solamente es por la respiración, como en algunas oportunidades se puede suponer o pensar, ¿no? Por eso hay campañas que se fortalecen mucho bajo algunos estándares de normas como NFPA 1500, que regula la descontaminación, temas de higiene para personas que responden o se van a enfrentar a estas situaciones de emergencia, ¿no? Una persona que dedica actividades a respuesta de emergencia. Y ya se hace énfasis en los programas de cáncer y todo ello, que desde el año 2015 se ha intensificado mucho en estas medidas para que podamos aplicarlas, ¿no? Y no solamente para equipos de emergencia, como bomberos, sino también personas como los participantes que estamos en esta reunión, que nos dedicamos a actividades de traslado de mercancías peligrosas. Probablemente, esperemos que no ocurra, usted va a ser el primero en la escena, el primer respondedor, la persona que tiene contacto con el material de una manera muy directa. Entonces hay que entender cuáles son las vías de exposición, las vías de ingreso, los riesgos y las normas asociados a los materiales peligrosos. ¿Qué es un material peligroso? NFPA 472, que ahora la podemos incluir en NFPA 740, en los capítulos del 4 al 44 nos menciona que nos dan conceptos y las competencias también. Pero un material peligroso, según esta fuente, es un material, sea energía o materia, que cuando es liberado tiene el potencial de causar daño a personas, ambiente, procesos, infraestructura, incluyendo armas de destrucción masiva. También vamos a incluir en laboratorios clandestinos, crímenes por sabotaje industrial, así como cualquier uso indiscriminado, inadecuado de estos productos, ¿no? Estos materiales, de estos estados de la materia, de estas distintas clases, productos que podemos encontrar. Entonces nos menciona algunos estados de la materia que podemos observar. Vemos aquí algunas imágenes de sólidos, y no porque sea un sólido, no significa que pueda o que esto le impide producir gases. Por un proceso de convección, este puede producir gases, y estos gases, por un producto o proceso de convección inversa, pueden pasar a un estado gaseoso, o un gas puede pasar a un sólido también. Entonces, un sólido, en ciertas condiciones, liberado, puede desprender gases. Y ya no solamente la preocupación sería el contacto con o la ingestión, sino también es la inhalación de estos materiales. Puedo tener un tronco de madera, que vendría a ser un material combustible, necesita altas temperaturas para poder arder también este material, o descomponerse, tener esta reacción de las moléculas y pasar de un estado sólido a gas y empezar a quemar. Pero ¿qué ocurre si es que yo tengo tablas y posterior a estas tablas tengo acerrín, o puedo tener polvo de madera? Bien, entonces pasamos de un tronco a tablas, a acerrín y finalmente a polvo de madera. Nos damos cuenta que el polvo de madera podría ser un producto altamente inflamable, ¿verdad? A diferencia de un tronco de madera que necesitaríamos mayor calor para producir ahí la combustión de este material, ¿no? Que empiece a arder, a descomponerse, o la pirólisis de este material, una descomposición química, este cambio de estado que puede tener. Así que no solamente un sólido es porque usted lo vea, hay algunos sólidos en partículas muy pequeñas, como el SARS-CoV-2, que es un agente biológico, pero está en un estado sólido, y este puede afectarnos de sobremanera, ¿no? Así que mucho cuidado con los sólidos, no pensemos solamente que son lo que los vemos, o lo que podemos tocar, o si es que
También hay que tener presente que pueden tener estas reacciones. Si mencionamos líquidos, como algunos que vemos en la diapositiva, hay muchos de estos que producen vapores, y estos vapores son los inflamables, y ya no solamente líquido. Puedo tener un derrame de gasolina, por ejemplo. En un derrame de gasolina, si es un derrame pequeño, menos de 208 litros, o la conversión a galones, que sería de 3,785, tendríamos en 55 galones, menos de 55 galones o 208 litros, es un derrame pequeño. Se considera así, así lo considera la guía GREB, incluso en la edición 2020. Entonces tenemos que un derrame de estas características pequeño serían 50 metros a la redonda. Y si es un derrame grande, más de 208 litros o 55 galones, serían 300 metros a favor del viento, en la cual los vapores van a desplazarse, van a viajar, dependiendo de la intensidad del viento, que podemos verlo por anemómetros o indicadores ambientales, y de esta manera pues, pueden propagarse, extenderse, viajar, llegar a una fuente de encendido, y se presenta un fenómeno del fuego que se conoce como deflagración, y todo lo que esté en el paso va a arder. Entonces, si este líquido ha producido vapores, quiere decir que en 50 metros o 300 metros, si es grande o pequeño, dependiendo del viento, de la intensidad, de la dirección, de las condiciones donde estemos, todo lo que esté en esa trayectoria va a quedar absorbido por los vapores de la gasolina. Y si es que se presenta este fenómeno del fuego, esta deflagración, por más que sea más lenta que la velocidad del viento, no nos va a dar tiempo de ponernos a salvo, de escapar del lugar. Usted está bañado en vapores de gasolina. Y esta es una acción que muchas veces inobservamos, subestimamos, ¿no? Hay otros líquidos que son corrosivos. Dentro de estos tenemos dos grupos, las bases, los alcalinos, los ácidos. Y estos materiales corrosivos van a generar daño al tejido, van a producir quemaduras químicas, pueden reaccionar violentamente en contacto con agua o humedad, generar una reacción exotérmica, desprender energía en forma de calor, volverse altamente corrosivos, producir gases tóxicos. Y si es que mencionamos la superficie corporal quemada de una persona, una quemadura de 35%, en una quemadura de tercer grado, esa persona lamentablemente va a perder la vida. Son datos fríos, pero estas cifras no nos permiten o nos permiten aterrizar y ser conscientes de esta exposición que podemos presentar. Así que plantearemos algunas soluciones para enfrentar o poder administrar este tipo de eventos, ¿no? Lo mismo ocurre con los gases, por ejemplo. Estos gases, algunos por controles de ingeniería, se les logra agregar aditivos para que lo podamos reconocer por el olfato, por los sentidos. Algunos generan irritación, sensibilidad cutánea, otros tienen un olor característico, algunos tienen un color característico, ¿verdad? Y dependiendo de la densidad de vapor, si son más pesados que el aire, que este pesa uno, menos que uno, tienen un comportamiento, y también del viento, que vamos a analizarlo en la segunda parte de nuestra capacitación. Estos gases pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos, pueden ser inflamables, no inflamables, pueden ser gases oxidantes, y debemos de tener la capacidad de reconocerlos y transmitir esa información a tiempo. Entonces nos damos cuenta que no solamente es el estado básico que estamos observando, sino qué comportamiento va a tener ese material. Y para eso tenemos muy buenas fuentes, como las hojas de datos de seguridad. Algo que no acostumbramos a hacer es leer, perdón, el manual de instrucciones, leer los documentos de seguridad del producto, las hojas de datos de seguridad, ficha de datos de seguridad o MSDS, y simplemente los manipulamos o trabajamos con ellos, ¿no? Y pocas veces somos conscientes de los peligros que están asociados a ese material o entendemos la información integral de ese producto.
Y esa es una práctica que debemos erradicar, un mal hábito. Debemos de leer, ¿verdad? ¿Qué información nos da ese proveedor de ese producto? Y esa es una responsabilidad que no solamente compete al área de seguridad, sino a cada uno de nosotros. Les hago una pregunta: ¿qué podría ser más peligroso? ¿Un litro de gasolina que le des a un pequeño, a unos niños, o le des un arma cargada? ¿Cuál sería más peligroso, no? ¿Un litro de gasolina con un fósforo o una pistola cargada? Si analizamos, nos daríamos cuenta que mucho más peligroso, por llamarlo de alguna manera, podría ser, o definitivamente sería, el líquido, ¿verdad? Este líquido inflamable, ya que va a tener un producto de la combustión, que es el humo, que está compuesto por gases tóxicos, gases inflamables, partículas en suspensión y en algunos casos vapores, y estos son los que cobran mayor cantidad de vidas. El impacto al ambiente también va a ser mayor, las pérdidas materiales y, lo más importante, muchas vidas pueden perderse debido a la inhalación de este humo o las quemaduras que puedan sufrir las personas que estén cerca. Sin embargo, con un arma, en el peor de los casos, pudo haber cobrado una, dos, tres vidas. Por eso, cuando decimos que los materiales peligrosos deben ser almacenados bajo las tablas de compatibilidad de productos químicos para el almacenamiento, buenas prácticas para el traslado de estas mercancías, hacer una gestión adecuada, equiparnos para una posible administración de emergencia química o incidente con materiales peligrosos, lo decimos en serio. En el hogar tenemos materiales criogénicos a muy bajas temperaturas, tenemos materiales mutagénicos que generan esta mutagenicidad, materiales corrosivos, tenemos oxidantes, tenemos materiales inflamables, y pocas veces somos conscientes y almacenamos a veces inflamables con oxidantes, y hacemos mezclas por temas de desinfección, de limpieza, que en tiempos de SARS-CoV-2 o de la pandemia que hemos atravesado, de este coronavirus. Antes padecíamos mucho con el tema de los plaguicidas, fungicidas, pesticidas para cierto sector de producción, y que como consumidores finales pues nos complicábamos con este material. Actualmente lo seguimos haciendo. Pero en tiempos de pandemia, recuerden ustedes que se realizaba descontaminación química sobre personas cuando la OMS, antes de tiempos de pandemia, incluso estudios de NIOSH y demás, normativas que veremos a continuación, indicaban que esto es una práctica totalmente insegura y no se recomienda, y no se debe hacer una descontaminación química sobre personas, solamente sobre materiales inertes, sobre equipos, herramientas, accesorios, algunos trajes. Bien, si uno tiene un traje que es impermeable y con algunas características que analizaremos luego de factores de protección asociados a los equipos de protección personal, veremos que la descontaminación química fue una medida inadecuada. Y por eso muchos de los pasadizos de descontaminación que se hacían con ozono, con amonio cuaternario de quinta generación o con hipoclorito, lejía, a bajas concentraciones, y decían que no, en base a la exposición, en base a la concentración, esto no va a afectar, pero sin duda lo hizo, ¿no? Y muchos en el hogar mezclamos a veces detergentes con desinfectantes y colocamos algún producto que vaya a generar un aroma más agradable para limpiar, para poder desinfectar y al mismo tiempo aromatizar su hogar. Lo único que estamos haciendo es un ambiente mucho más tóxico. Y esta exposición frecuente, porque a veces desinfectamos una, dos, tres, cuatro veces al día, por el tema de miedo, esta sensación que nos causó a todos, pues adoptamos algunas medidas inadecuadas, ¿no? Así que vamos a ver algunas recomendaciones referentes a estos temas. Así que ya tenemos claro los conceptos de estos materiales peligrosos, los estados, algunos cambios que pueden tener, parte de los comportamientos, estas propiedades. Y vamos con la normativa internacional. Existen normas internacionales que regulan estas actividades. Estas normas se revisan o se actualizan en promedio cada 3, 4 o 5 años. Es importante mencionar eso, ya que en nuestra legislación lamentablemente no ocurre lo mismo. Tenemos leyes como la 28256, el Decreto Supremo 021, que datan desde el 2008, y a la fecha han pasado 14 años y esto debió mínimamente revisarse. Tenemos la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés,
Si tenemos, por ejemplo, un derrame de diésel, debemos de preocuparnos por la afectación que tenga en el ambiente, ¿no? El impacto negativo que se genera, ya que al entrar en contacto con la tierra afecta una propiedad que tiene la tierra de ser fértil, que es el humus vegetal. Y esa es una preocupación mayor, el impacto que se genera en el ambiente, ¿no? Si cae sobre agua es lo propio. Entonces, existen procedimientos de biorremediación para poder volver a ser reutilizable esa tierra, ¿no? Y que vuelva a volver a ser fértil, productiva y mitigar esos efectos. Ya son controles bajo un aspecto ambiental. Pero todas estas recomendaciones las plantea la Agencia de Protección Ambiental. ¿Y por qué mencionábamos el diésel? ¿No? Porque esa es una preocupación que puede generar. Hay materiales que generan este impacto negativo muy importante sobre el ambiente, muchos de ellos. El riesgo de inflamabilidad o de que este material pueda arder o entrar en combustión es bajo en condiciones ambientales normales, ya que la temperatura de inflamabilidad que requiere este hacer un combustible es en promedio de 60 grados centígrados. Y en FPA 30 nos indica que un material inflamable tiene temperatura de inflamabilidad menor a 37,8 grados centígrados. Y cuando la temperatura de inflamabilidad es superior a 37,8 grados centígrados, es un combustible. Así que tendríamos productos o materiales o líquidos inflamables y tenemos líquidos combustibles, ¿no? Y el diésel estaría dentro de estos líquidos combustibles. También encontramos a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA. El primer material en ser regulado por OSHA fue el asbesto. Y en nuestro país, cuando se retiraban estos domos o los techos de algunos coliseos, lo que ocurría era que los trabajadores tenían contacto con este material sin los controles de ingeniería, administrativo o equipos de protección adecuados para el contacto con estos materiales. Y estas personas que trabajaron en estos ambientes lamentablemente perdieron la vida por enfermedades, porque hay efectos crónicos, agudos, sistemáticos, que se producen en las personas. Y lamentablemente esto complicó a las personas. Entonces OSHA ya tenía varias directrices, recomendaciones para aplicar controles sobre y estudiar la relación. Recordemos que desde Paracelso, Marie Curie estudiaron la relación entre el trabajador y el ambiente, los productos con los que trabaja, las enfermedades asociadas. Y OSHA empezó a determinar muchos controles, desde los procedimientos para colocarse un traje, retirarse, que es una práctica que no muchas veces la analizamos, pero que ahora vamos a compartir también algunas prácticas seguras y planteando siempre oportunidades de mejora. Para un sector industrial, las recomendaciones de OSHA aplican muy bien y debemos de conocerlas y tomarlas como referencia. Hay incluso capacitaciones especializadas en temas como Case Whopper para temas de manejo de residuos y ese tipo de materiales también peligrosos. Cada material, dependiendo de la concentración, el tiempo de exposición y distintos factores que influyen en la toxicidad de la sustancia, van a afectar a órganos, a sistemas y alterar el funcionamiento normal o habitual de estos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud también es un ente regulador, una entidad que nos da mucha información referida a los procedimientos, a las acciones que debe tener el personal sanitario o el personal de salud o los servicios de emergencias médicas para poder hacer frente y dar un soporte y cumplir con sus prioridades, cumplir con las estrategias que se les plantee frente a las víctimas que estén contaminadas con estos materiales, o hayan ingerido o haya ingresado este material al organismo de la persona y empiece con ese procedimiento. Departamento de Transporte de los Estados Unidos. También tenemos las placas DOT del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, como el MTC en Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Estados Unidos se denomina el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y tenemos placas DOT, algunas recomendaciones, lineamientos que también nos plantea ello, por eso hacemos referencia a esta entidad. Tendríamos algunas más, como NIOSH, tenemos normativas ANSI,
que regulan también estas actividades. A nivel nacional tenemos la Ley 28256, que mencionábamos, data del año 2008, ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia, Ley General de Residuos Sólidos, de radiación ionizante, energía que genera daño, Ley de Control de Insumos Químicos, Control de Explosivos de Uso Civil y Transportes de Hidrocarburos. Los símbolos pictóricos también. Si analizamos el título de la Ley 28256 como oportunidad de mejora, plantearíamos que un material peligroso es cuando esté en un lugar fijo o estacionario, mientras que una mercancía peligrosa es cuando está siendo trasladada por medio terrestre, aéreo, marítimo. Esa es la diferencia entre un material y una mercancía. Material en un lugar fijo o estacionario en planta, y mercancía cuando está siendo trasladada. ¿Dónde encontramos estos materiales peligrosos? La respuesta es en todo lugar. Se puede encontrar en su hogar, puede encontrar en minas, en fábricas, supermercados, laboratorios, universidades, colegios, ferreterías, empresas de construcción, residencias, edificios, viviendas. Algunos conceptos que confundíamos hace algunos años, ya felizmente esto no genera mucha confusión actualmente, es la diferencia entre hazmat o MATPEL, Hazardous Material, que está en inglés, y MATPEL, que son materiales peligrosos. Podríamos decirlo en distintos idiomas, y es lo mismo, nos basamos en normativas que, al menos en América, aplican para todo nuestro continente, y las competencias ya están establecidas. El incidente por materiales peligrosos. Recuerden que un incidente es un evento no deseado que incluye la liberación o posible liberación de MATPEL, en la que personas expuestas pueden morir, enfermar o adquirir la posibilidad de enfermarse posterior al suceso. Algunos desastres que han ocurrido a lo largo de la historia, que nos han dejado trágicas lecciones para poder aprender de esto, ¿no? Lamentablemente, muchas veces no revisamos la historia, y creo que es fundamental entender el porqué de las cosas, es fundamental entender los antecedentes, el pasado, los precedentes que hay, para poder hacer una gestión adecuada y aplicar distintas medidas. Hemos tenido un evento muy lamentable, quizás el desastre nuclear más grande de la historia, un 26 de abril del 86, con un cuarto reactor de una planta en Chernobyl, en Ucrania, liberando este tipo de energía nuclear, esta energía que generó una afectación muy importante. Fueron 600.000, posteriormente 5 millones de personas afectadas, muchos de ellos perdieron la vida, y gracias a personas como los liquidadores, un grupo de voluntarios que dieron su vida para evitar que esta propagación se siga dando, permitieron que no haya una expansión mucho más grande, ¿no? Una evacuación a tiempo de las personas. Estos liquidadores lamentablemente perdieron la vida, se logró confinar este material. Ahí existe la cosa más peligrosa del mundo, que se le denomina la pata de elefante, que es toda la carga de estos residuos que se han ido acumulando ahí, en este lugar. Ha sido un proyecto de ingeniería bastante complicado de realizar, el encapsular todo este material, el confinarlo, y cada 100 años se estima que se debe volver a colocar esta especie de cofre, ¿no? Que logra confinar este material. Actualmente, por la cantidad de Rogens que uno se expone en este ambiente, no puede utilizar un traje de protección química frente a esa exposición. Incluso algunos equipos o dispositivos fallan al estar muy próximos a este tipo de energía. Desastre de Bhopal ocurrió el 3 de diciembre. Durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta de fertilizantes, utilizaron agua a presión utilizada, otras impurezas que, al entrar en contacto con el gas almacenado, iniciaron una reacción exotérmica que provocó la apertura por sobrepresión de las válvulas de seguridad de los tanques. Algunas imágenes referidas al tema. Un evento muy lamentable que ocurre con mucha frecuencia, lamentablemente, en nuestro país, son los incendios en Mesa Redonda, donde hay un comercio muy importante en nuestro país.
Sin embargo, las condiciones de almacenamiento, las condiciones de seguridad son inexistentes, la medida no se da, hay un incumplimiento tremendo, inobservancia en todo ello, y sin duda siempre es el factor humano, somos cada uno de los presentes, ¿no? A menor escala. Muchos de nosotros probablemente no tenemos un extintor en el hogar, muchos de nosotros no tenemos detectores de humos en el hogar, no hemos enseñado a la familia cómo es que se utiliza un extintor, ¿no? No hemos visitado a una compañía de bomberos para que nos pueda explicar, o si es que nos enseñaran a nosotros. Recuerden que en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos la obligación legal de brindar primeros auxilios, la evacuación y la lucha contra incendios. Claro, está en una etapa inicial o incipiente, ¿no? Entonces conocemos de estas medidas, todos. Debemos de transmitirla a la familia para generar este cambio. No esperemos que sea un cambio de autoridades o que las autoridades tomen medidas drásticas o sanciones o los fiscalizadores, porque vamos a seguir esperando por mucho tiempo que pase eso. Debemos tomar acción cada uno de nosotros y contribuir para reducir estas fatalidades, ¿no? Que según la OMS, como fuente, el 75% de muertes se produce porque en la primera hora no sabemos cómo actuar. Ante un incendio, ante una emergencia sanitaria, no sabemos cómo actuar. No tenemos claro cuáles son los procedimientos, los pasos, los tiempos de respuesta. Y los otros porcentajes se le atribuye a enfermedades, a muertes instantáneas, pero son menores. Hablamos de un 15%, bien, hablamos de un 10%, son menores. 75% por estos casos. También a una hora de Cajamarca, en Choropampa, tuvimos un derrame de mercurio, el cual los estragos o las consecuencias continúan a la fecha, ya que muchas de estas personas siguen con vida, pero lamentablemente los estragos en su salud, las complicaciones que estos padecen, siguen afectándolos, porque afecta a este material principalmente al sistema nervioso central, hígado, riñones, a la piel, y las personas, incluso algunas complicaciones musculoesqueléticas que logran desarrollar las personas que se han expuesto a este material, todo por intentar recuperarlo. Algunos intentaron llevar una temperatura de ebullición o hervir el material para poder encontrar oro dentro de esto, ¿no? Otros empezaron a jugar con el producto. Hay fuentes encontradas de que se les pagó a la comunidad para poder entregar el producto. Otras fuentes indican que no fue así, que al contrario, se hizo una fuerte campaña para que entreguen los materiales, ¿no? Pero no les compraron. Pero hay videos, hay fotos de cómo se trasladaba sin barandas, sin las medidas mínimas de seguridad para el traslado de estas mercancías, de estos productos, que actualmente ya se controla muchísimo más. Hay muchos controles ya por parte de las empresas, y uno de ellos es este control administrativo, ¿no? La capacitación. El primer respondedor es quien durante sus tareas habituales llega primero a un incidente, es capaz de reconocer la presencia de estos materiales e identificarlos, asegurar el área, solicitar ayuda y transferir el mando. Podríamos incluir a conductores, podríamos incluir a probablemente bomberos, Cruz Roja, policía, reporteros, ciudadanos capacitados, entre otros. Tenemos algunos niveles de competencia que vamos a comentarlos como referencia. Nivel de advertencia, operaciones, técnicos. Dentro de estos hay varias especialidades, dentro de los técnicos, especialistas también, con muchas especialidades, ya que hay 2.900 sustancias enlistadas por las Naciones Unidas, varias formas y características propias de cada contenedor, de cada remolque. Comandantes de incidentes en materiales peligrosos también es un nivel de competencias. En un nivel de advertencia debemos de priorizar tener una zona segura, mediante las señales para reconocerlos, usar la guía de respuesta en caso de emergencia, el plan para adoptar medidas de protección personal y para terceros, vigilar, asegurar el área, pedir ayuda y transferir el mando de manera adecuada. Entonces, los términos claves son entender que es un mártir, reconocerlo, identificarlo, ponerme a salvo, poner a salvo a otras personas, a los demás, recopilar toda la información del incidente y transmitirla de manera efectiva. En un nivel operaciones,
El término clave son las acciones defensivas, como por ejemplo confinarlo, evitar que se extienda, utilizar salchichas, paños, construir diques, para evitar que este material pues siga propagándose, siga liberándose, ¿no? Si fueran gases, tratar de confinarlos en el lugar, hacer la evacuación de las personas, es una serie de acciones que podemos realizar de manera defensiva, delimitar el evento, dar un soporte para evitar que las personas ingresen, distintos actores que buscan siempre estar en el lugar del incidente, lo que denominamos una zona caliente o una zona de aislamiento inicial, donde es una zona de trabajo exclusivamente para personas con las competencias necesarias, el equipamiento y una administración adecuada para poder estar en ese lugar y cumplir con sus funciones. El técnico de materiales peligrosos requiere un entrenamiento práctico, también teórico. Requiere dominar el uso de kits, entender que son distintos kits, no existe un kit general de materiales peligrosos, ya que este va a ser específico en base a la sustancia que esté involucrada y a la forma y características del contenedor. También dominar el uso de los trajes, de los equipos, ya que un equipo de respiración autónoma, un CBA o SCBA o ERA o EPRA, como gusten llamarlo, que es un equipo de respiración autónoma, si es que no sabemos utilizarlo, si es que no sabemos darle solución sobre la marcha, unos temas preventivos, unos controles preventivos, inspecciones, mantenimientos adecuados, estos equipos pueden complicarnos, así como también pueden ayudarnos. Entonces, darle a una persona que no desarrolla las competencias necesarias para poder utilizar estos trajes o no tiene algunas condiciones de salud o psicológicas o evaluaciones previas o entrenamiento en el cual puso a práctica o se pudo evidenciar si es que desarrolla las habilidades o no para utilizarlo, podríamos tener una víctima y en vez de ayudar a complicar la situación. Entonces, en un nivel técnico, requerimos de un entrenamiento especializado y contamos con la capacidad logística, con la capacidad en recursos humanos para poder brindar estos servicios de especialización en niveles técnicos, ya que contamos con una gran capacidad logística en la empresa para estos servicios. Bien, existen algunos lugares donde podemos recibir capacitaciones virtuales, ¿no? Un nivel, perdón, técnico. Pero ocurre de que son poco responsables con las acciones que están haciendo, ya que esto conlleva sin duda horas de entrenamiento, conlleva contar con un mínimo de equipos que suelen ser algo costosos y no todos lamentablemente pues, pueden acceder a estos equipos, ¿no? Sin embargo, nosotros nos preocupamos mucho por la calidad de los servicios que brindamos y si contamos con la tecnología, los equipos, los módulos necesarios para poder cubrir sus expectativas de formación y superarlas. Un especialista en materiales peligrosos, sin duda una persona que tiene una profesión, una especialidad o su profesión es en ciencias, puede contribuir como especialista, puede asesorar a los técnicos, puede asesorar al comandante de incidentes, al staff de este comandante o a los integrantes, por el conocimiento específico que tiene en la sustancia, en el producto que esté liberado, el tipo de energía, por su formación y por la experiencia. Hay dos requisitos fundamentales, ¿no? Conocimiento y experiencia. Pero puede que no necesariamente esta persona tenga una formación académica o superior en temas de ciencia, que sea un químico de profesión, sino también puede ser una persona que ha desarrollado a lo largo del tiempo las competencias necesarias para poder colaborar en calidad de especialista. De repente tengo un técnico que hace mantenimiento o reparación a ciertos tipos de remolques o contenedores y nos puede dar una idea muy importante respecto a ciertos contenedores, o una persona que trabaja gran parte de su vida con cierto producto, con cierto material específico, y tenemos un incidente con ese material y esta persona sin duda puede contribuir mucho más que otros. Un nivel comandante de incidentes con materiales peligrosos es una persona que tiene la capacidad de poder administrar sus recursos humanos, sus recursos logísticos en el desarrollo de un incidente con materiales peligrosos.
debe de conducir a los técnicos en las operaciones, estima consecuencias. Perfecto. Estas son las competencias mínimas que debe desarrollar una persona capacitada en materiales peligrosos o las competencias que debe ir formando. Y recuerden que competencias es un programa en el cual nosotros vamos desarrollando distintas habilidades, técnicas, conocimientos, adquiriendo estos conocimientos para poder plasmarlos en estos incidentes. Un nivel operaciones también voy a mencionar que realiza adicional a las acciones defensivas, estimación de riesgos, conocer ya bien las propiedades físicas, químicas del material, el comportamiento general que pueda tener el famoso GEPMO. También puede contribuir en la descontaminación o un soporte logístico. En muchos países lo denominamos PRIMAP, pero esto fue debido a una creación que hizo USAID Orda, y el curso usualmente se llama PRIMAP, pero no existe ninguna norma NFPA que use este término. Sin embargo, cuando nos referimos a PRIMAP, nos referimos a nivel de advertencia o conciencia, o en inglés que es awareness, ¿sí? Que no tiene una traducción específica, por eso se busca sinónimos. Mantener, o el término más apropiado, mantener la distancia de aproximación importante para evitar la contaminación, reconocer e identificar, lo permiten los sentidos, los símbolos, las placas, la naturaleza del lugar, entre otros, ¿no? Inicialmente los sentidos, ya sea una crepitación o un crujido, o puedo aplicar una onomatopeya, de repente escucha usted algo como un silbido, ¿sí? Escucha usted lo siguiente, ¿qué puede ser eso, no? Si escucho eso que puso Miguel algo al asador ahorita, no. Puede que sea probablemente lo más lógico que una válvula ha liberado presión, o podemos tener una ruptura, una desintegración de un contenedor y está liberándose energía, ¿verdad? Tenemos ahí una fuga y la detectamos por nuestra capacidad, nuestro sistema auditivo. También podríamos escuchar una crepitación, un crujido, sentir irritación, sensibilidad cutánea, eh, y ya nos damos cuenta que estamos próximos a una liberación de estos materiales. Debemos de solicitar y pedir ayuda a tiempo oportuno, asegurar el área, comunicar los servicios de emergencia, son acciones fundamentales que lamentablemente no siempre se hacen o pensamos que alguien ya lo hizo. A nivel nacional tenemos el 116, que es el número del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a nivel nacional. Establecer zonas de control de la escena, iniciar acciones de protección, aislamiento y acción protectora. Y la transferencia de mando. Tenemos tipos de peligros que están asociados a estos materiales o a estas condiciones. Pueden haber peligros físicos, factores de riesgo físico, perdón, como temperatura, golpes, cortes, punciones, electricidad, ruido, radiaciones, un intercambio violento de energía por sobre el límite de resistencia en nuestro organismo. Por eso existen trajes especiales y hay que saber a qué situación nos enfrentamos. Existen equipos que tienen resistencia a la abrasión y vienen con el factor asociado de protección, algunos de resistencia química y vienen usualmente con factores asociados que vienen de 1 a 6. ¿Listo? Y esto nos indica el factor de protección asociado a ese equipo de protección. También existen factores asociados a los equipos de respiración que van desde 0 hasta el 100%. Y para este tipo de eventos se recomienda la máxima protección respiratoria, cuando se han superado atmósferas IDLH o cuando la concentración excedió, ya que el cartucho, filtros o canister no van a ser suficientes para impedir el ingreso. Recuerden que estos son de presión negativa. Hay otros equipos de respiración autónoma de presión positiva que sí le permiten al usuario tener una autonomía de aire y están diseñados para este tipo de atmósferas. Y que dentro de la máscara hay una presión que excede a la presión del ambiente. La presión propia del ambiente es de 14,7 psi. Esta presión dentro de la máscara ya es de 16 psi. En sí el equipo tiene 4.500 psi, pero por regulaciones que tiene de segunda y de primera etapa, este llega al usuario, a la máscara, a un promedio de 16, 17 psi, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? De evitar que estos materiales que estén en el ambiente puedan ingresar si es que el usuario golpeó, movió la máscara, se desacomodó por algún motivo propio de la intervención, e impedir que estos materiales ingresen
y el aire respirable grado D usualmente pueda ayudar a mantener la respiración en el usuario. Existen riesgos químicos, vemos ahí unos matraces con unos colores característicos, ya nos indican probablemente que hay un material ahí peligroso. Algunas veces la ingestión o una de las causas de fatalidad, por ejemplo, en niños, es aparte del atragantamiento, es la intoxicación de estos productos. Hay una diferencia entre intoxicación y envenenamiento, ¿no? La cual radica esencialmente en la intención que uno tiene. Hay materiales, hay toxinas, hay tóxicos, que son propios de muchos productos, ¿sí? Hasta el agua puede ser tóxico, un agua de río. Sin embargo, si uno tiene la intención de hacer daño a alguien, cobrarle la vida, este tóxico se convierte en un veneno. Va por ahí, por el tema de la intención que uno tiene, ¿no? Y esto viene desde la metodología y temas de este tipo. Riesgos químicos, aquellas sustancias que por su propia naturaleza o por combinación de ellas pueden producir serios daños a salud, como el ácido sulfúrico, la soda cáustica, el cloro o el mercurio. Agentes biológicos. A veces nos hacemos la pregunta, ¿cuál será el material más peligroso, no? ¿Cuál de todos es el más peligroso? Y la respuesta es sencilla. Todos son sumamente peligrosos, no existe uno que sea más peligroso que otro. Probablemente mucha bibliografía lo establece de esta manera, que los gases son los más complicados de lidiar en una situación de emergencia, dependiendo del comportamiento que tengan, la densidad de vapor, y adicional, si es que lo logra usted observar, lo logra ver, o que no pueda verlo, que no pueda olerlo. Estas son unas complicaciones que pueden presentar los gases, ¿no? Adicional que no solamente es la inhalación, sino el ingreso por la piel. Entonces, cuando hablamos de agentes biológicos, recordemos en los últimos 3 años cuál fue el material peligroso que causó más muertes a nivel mundial. Fue un físico, que dentro de los físicos están los biológicos, y dentro de los biológicos están los virus, las bacterias, los hongos, y fue un virus el que generó estas fatalidades lamentables a nivel mundial. La incompatibilidad de productos. Recuerden el evento de mesa redonda y así muchos otros casos más. Lo vemos en ferreterías, lo vemos en muchos lugares, que no se considera un almacenamiento adecuado, o colocamos en un contenedor un producto, luego otro y seguimos haciendo estos cambios de una manera inadecuada. Existe un contenedor específico para cada material. Todos estos son regulados previo a su comercialización. El problema es que no aplicamos muchas veces estas medidas, pero existe cuadros de compatibilidad de almacenamiento de productos y también para el traslado. Las vías de ingreso pueden ser distintas. Puede ser por inhalación, por la piel, los ojos, puede ser por cortes, funciones que uno tenga, por ingestión indirecta. De repente usted ingiere alimentos en una zona que no está destinada para el trabajo, o usted está con una carga de materiales químicos o biológicos en el cuerpo propios del trabajo que hizo, y usted toma un refresco o se alimenta en una zona que no esté destinada para que usted se alimente, y usted no ha tenido una descontaminación inicial, una limpieza, desinfección y posterior limpieza de su EPP, o no se ha retirado de manera adecuada, o no ha tenido una limpieza ya directamente con la piel, ya sean con paños. Estos paños húmedos tienen ácido cítrico, al mismo tiempo que nos van limpiando, también ayudan a desinfectar. Muchas veces no hacemos esto, ¿no? Y descargamos o trabajamos en lugares donde hay muchas partículas en suspensión, hay gases, hay de todo, y estos se absorben en los alimentos y los ingerimos de esta manera. Entonces hay que considerar estas vías de ingreso. Tenemos un ejemplo ahí de la piel: vía parenteral, absorción cutánea, vía digestiva, no solamente por ingerir como lo está haciendo en esta imagen Homero, sino también por estar en ambientes donde exista esta presencia de materiales y no tengamos la protección ni los controles adecuados. El reconocimiento e identificación, términos que los confundimos mucho, sin embargo son distintos. Un tema es reconocer y otro es identificar.
Un ejemplo muy sencillo sería si yo tengo al frente a 4 personas vestidas de verde con una vara, una pistola, unas esposas, un membrete y unos lentes Ray-Ban. Estas personas son policías, ¿no? Por la forma y características que tienen, son policías. Pero ¿qué acabo de hacer? Acabo de reconocer que son policías, porque concluyo la posible existencia, en este caso de un policía, por observación, pero sin saber su nombre. Entonces sé que es un policía, pero ¿cómo se llama? No sé. ¿Cuál es su nombre? Ni idea. ¿Qué pasaría si estos estuvieran inconscientes? El área es segura, tiene bioseguridad y demás, los recursos necesarios. Y te digo, por favor, identifica a esos policías. Están inconscientes. Muchos de nosotros lo que haríamos sería ver el membrete, que ahí está el nombre, el grado que tiene. También podríamos buscar los documentos de identificación, el DNI, ¿verdad? Para poder identificar a esta persona que está involucrada en este evento. Y esas son acciones distintas. Una fue reconocer y la otra es identificar. Lamentablemente solemos confundir una y otra. Usted puede reconocer o todos podemos reconocer por el lugar del accidente, formas del contenedor, por las señaléticas, el diamante NFPA, las placas, etiquetas, marcas corporativas, características detectables por los sentidos. Si usted ve esta forma de contenedores, podríamos indicar que hay material peligroso. Exactamente cuál, no sé. Podría a lo mucho acercarme a la clase, pero identificar es inseguro. E incluso en la página 13 de la IEGRE está resaltado en negro y nos indica que esta es la última medida. Vemos aquí imágenes de las páginas 13 y 14 de la IEGRE, en la cual observamos algunas formas y características de contenedores. Y en base a esto podríamos también incluso saber la guía de respuesta a emergencia para ese material. Estamos familiarizados con algunas marcas y por la marca podemos indicar nosotros a esta empresa traslada tales productos. Y sumado a esto, por ejemplo, esta caja que tiene en la parte inferior, la parte posterior, esta empresa Limagas, que probablemente esté trasladando un material criogénico a muy bajas temperaturas, un gas. Sin embargo, aquí, este podría ser de combustibles, ¿no? Por la forma que tiene. También podemos reconocer por las placas DOT, que son del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Encontramos 9 clases de materiales peligrosos. Cada una de ellas, recuerden, son sumamente peligrosas, no podemos considerar a una sobre otra. Y para poder recordarlas, hay una mnemotécnica que es hexgalisol oxiveracón. Usted recuerda estas 3 palabras, hexgalisol oxiveracón, y solamente apelando a la primera sílaba podríamos asociar qué clases. Por ejemplo, si decimos una clase 3, ex-gali, sabríamos que son líquidos inflamables. Si mencionamos una clase 8, ex-galisol oxiveraco, con co sabríamos que son corrosivos. Y la M para misceláneos. Entonces aquí podemos observar las 9 clases de materiales peligrosos. Dentro de estas clases pueden haber cientos o miles de productos. Las Naciones Unidas tienen contempladas a 2.900 sustancias y encontramos 9 clases. Los explosivos, por su parte, es una placa de color anaranjada y el número es el 1 en la parte inferior. Pero existen subdivisiones dentro de los explosivos. Tenemos del 1.1 al 1.6, dependiendo de la estabilidad de estos, la sensibilidad que puedan tener. Siendo el 1.6 artículos extremadamente sensibles. ¿Qué tienen en común? El 1 y el color anaranjado, que siempre es para explosivos. Dentro de los gases, adicional a la forma que tienen en común de rombo, vemos que tienen en la parte inferior el número 2. Existen gases que son inflamables, existen gases no inflamables, por eso el color verde, existen gases tóxicos, por eso el cráneo con 2 tibias cruzadas, gases oxidantes que están enriquecidos de oxígeno, y aquí observamos esta placa para los gases, pero cuando están en superficie. También podemos encontrar en trabajos de excavaciones, zanjas, si vemos un soporte a este tipo de actividades, hay que estar muy atento a las señalizaciones, a indicadores, a monitorizar o detectar, monitorear, perdón,
estos ambientes, ¿no? Y entender que hay gases ocultos en algunos casos, algunos líquidos que están por debajo del agua, por la densidad que tiene, pueden ser más livianos, más pesados que el agua, y algunos de estos casos pueden estar por debajo del agua y los conocemos como gases ocultos. Y uno al entrar en contacto con una superficie, en un espacio confinado, en una excavación, en alguna minería subterránea, en qué sé, podríamos hacer esta agitación, retirar esta capa superficial el que tiene o que esté por encima este líquido y que este líquido empiece a desprender gases y ahí recién nuestro detector, nuestro exposímetro o nuestros monitores empezarían a indicar valores. Por eso que el monitoreo se hace de manera constante y hay una especialidad también puntual para las personas que realizan este monitoreo avanzado, ¿no? Líquidos inflamables. Mencionábamos que hay una diferencia entre combustibles inflamables. Aquí podemos observar ya el texto referente a NFPA 30 de combustibles e inflamables para poder rotular y llamar a los productos de manera adecuada. Los sólidos inflamables. Estos compuestos se inflaman al contacto con una fuente de ignición, exposición al calor, choque o fricción, con el aire como el sulfuro de sodio, el fósforo blanco o el agua como sodio metálico, carburo de calcio. Son más susceptibles cuando se presentan en granulado fino, por lo general liberan gases tóxicos o irritantes cuando entran en combustión. Dentro de la clase 4 encontramos a los sólidos inflamables, materiales de combustión espontánea pirofóricos y los materiales que reaccionan con el agua. En el extremo izquierdo de su pantalla o de su monitor o dispositivo, observen una placa que tiene, vamos a resaltarla, observamos unas líneas paralelas de manera vertical, roja con blanco, que nos indican que son sólidos inflamables que por fricción van a arder. En la parte media encontramos pirofóricos o de combustión espontánea. En contacto con el oxígeno reaccionan estos materiales. Y por último, observamos esta placa de color azul, que nos indica dangerous when wet. Quiere decir que es peligroso cuando está en contacto con humedad o con agua. Y van a reaccionar estos materiales con el agua de una manera violenta. ¿Qué tienen en común todos estos? El número 4 en la parte inferior. Son sólidos inflamables. Pero los sólidos inflamables son distintos. Por eso encontramos aquí las diferencias. Oxidantes y peróxidos, materiales que generan oxígeno a temperatura ambiente o con un ligero calentamiento. Son relativamente inestables y reaccionan químicamente con varios productos, generando incendios en la presencia de fuentes de ignición. Encontramos a los oxidantes que generan o aumentan la combustión de otros materiales aún en ausencia de aire, y a los peróxidos orgánicos, además de mejorar la combustión, pueden ser sensibles al calor, golpes y fricción. Se descomponen y encienden si alcanzan una temperatura ambiente interior. 5.1 y 5.2, ¿qué tienen en común? El 5, el color amarillo, que es característico de oxidantes, y vemos una llama que tiene una O o un círculo que indica que están enriquecidos de oxígeno, son oxidantes. Tóxicos o infecciosos. Un tóxico es un material que tiene la capacidad y el potencial de alterar el funcionamiento normal de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Alterar, interrumpir algunos intercambios a nivel celular entre el oxígeno, el CO2 y esta producción que tenemos muy constante, que pocas veces somos conscientes de ella. Por eso es que se recomienda la descontaminación, antídotos y soporte de oxígeno. Recuerden que cuando NFPA 473 establecía lo siguiente, que cuando uno desnuda a una persona, toda la descontaminación quedó a un costado, ¿sí? El 80%, perdón, se logra cuando uno desnuda a una persona, retira todas las prendas, 80% de la descontaminación está afuera y el resto se hace con agua. Pero hay materiales que reaccionan con el agua, ¿cierto? Entonces, si a un material que reacciona con el agua usted le agrega poca agua o cantidades menores, va a reaccionar y puede ser más perjudicial para la persona.
Pero hay un principio del agua que veremos en un momento, que es la dilución o proporciones de 10 a 1. Quiere decir que si usted utiliza agua sobre estas personas, una ventaja que tenemos es que va a inactivar por esta proporción de 10 a 1 o dilución e impedir que reaccione. Pero para esto necesitamos rociar a la persona y un chorro constante de 20 minutos de agua. Y nos enfrentamos a algunos lugares donde la temperatura nos juega en contra y la persona por 20 minutos de agua, sabemos que el agua a temperatura, vamos a indicar el agua a temperatura que es a 21 grados centígrados, pero no en muchos lugares vamos a encontrar el agua a esa temperatura. A veces está incluso llega a congelarse o la temperatura es muy baja y la persona que esté contaminada, si la vamos a rociar 20 minutos de agua, esta persona puede sufrir hipotermia. Así que existen anfóteros, que son sustancias que no se comportan ni como una base ni como un ácido, se les denomina polivalentes por esta propiedad. Y lo que permiten estos materiales, que además de ser polivalentes son quelantes, impiden que este material siga reaccionando de manera inmediata. Y así como existen extintores, también existen sprays que sirven para el 9% de la superficie corporal quemada de una persona, y estos extintores que es para el 100% del cuerpo, ya lo vamos a ver en breve. Pero para intoxicaciones, recuerden lo siguiente, que estas sustancias que provocan la muerte al ingresar al organismo por inhalación, ingestión o absorción cutánea, efectos están relacionados con el grado de toxicidad, la concentración, tiempo de exposición o dosis, entre otros. En las operaciones de emergencia se debe monitorizar el área y emplear equipos de respiración autónoma y protección cutánea. Tener en cuenta el uso de antídotos si el caso lo amerita y tener especial cuidado en la descontaminación. Tenemos los símbolos de este cráneo con dos tibias cruzadas, de tóxicos, y el símbolo internacional de materiales peligrosos, que es de infecciosos, que lo hemos visto seguro en aeropuertos, cuando traen las vacunas, en centros de salud y en algunos lugares más. Pero tienen en común el número 6, en color blanco, tóxicos e infecciosos. Los radioactivos, reportar de manera inmediata al IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, son los responsables de administrar este tipo de eventos, ya sean térmicos, rayos X, infrarrojos, electromagnética, ondas que generan campos electromagnéticos o ionizantes, y las corpusculares por partículas alfa, de 10 centímetros de papel, beta 2,5 de madera, y gamma varios metros de plomo concreto. Con estos últimos se debe tener especial cuidado en la distancia, el EPP y el tiempo de exposición. Debemos de reportar de manera inmediata al Instituto Peruano de Energía Nuclear. Vemos las placas correspondientes a los radioactivos. Los corrosivos. Dentro de estos encontramos dos grupos importantes, ¿no? Bases, ácidos alcalinos, son sustancias que al contacto causan daño al tejido dérmico y corroen o debilitan el acero y el aluminio. Algunos reaccionan con el agua, los vapores que emanan pueden ser tóxicos e inflamables. Algunos productos reaccionan con el agua, con compuestos orgánicos y o metales, generando hidrógeno que es inflamable. Es importante monitorizar el pH, conductividad y la explosividad. Métodos de control recomendados: la absorción y la recolección. Si se neutraliza el producto para lograr un pH neutral, no generar muchos residuos que dificulten la rehabilitación, punto muy importante, y tener las consideraciones para el manejo posterior a estos residuos, ¿no? Ya sea en el traslado, la rotulación y la disposición que estos tengan final o los procesos de remediación que se les vaya a aplicar. Si el volumen es reducido, se puede diluir. Teniendo en cuenta la proporción de 1 a 10, se recomienda la contención. Recuerden el principio que habíamos mencionado hace un momento. Y por último, los misceláneos. Estos productos son materiales peligrosos misceláneos que representan riesgos diferentes y no están incluidos en las otras clases. Pueden ser anestésicos, nocivos o causar daño al ambiente. Dentro de los misceláneos podemos encontrar materiales peligrosos misceláneos, sustancias ambientales peligrosas y residuos peligrosos. Concentrado de cobre, cemento, son algunos ejemplos de estos misceláneos. No están dentro de la clasificación de los 8 anteriores mencionados, de las 8 clases. Tienen un poco de cada uno de ellos, son una parte corrosiva, son una parte inflamable, tienen una composición también que es tóxica, sin embargo no están clasificados dentro de una de manera específica.
y se les considera misceláneos, que es distinto a una carga mixta. Una carga mixta, la placa que debe incluirse, es la que observamos de dangerous o peligroso o muy peligroso, también podemos identificarla, y el contenedor que debe acompañar a esta placa es de forma rectangular, pero ya podemos darnos cuenta que hay una carga mixta y esta debe ir acompañada de otros controles. La guía para las cargas mixtas es la 111, ya la veremos en la segunda parte de la capacitación. Recuerde al trasvasar, rotular. No todos conocen lo que usted ha realizado, no todos saben que usted ha trasvasado o no ha rotulado, no ha indicado, y hay lugares donde a veces visitamos a algunas personas y nos indican que han tomado, por ejemplo, cianuro pensando que era agua, y en lugares donde uno menos pensaría que esto puede ocurrir, ¿no? Donde hay muchos controles, pero esto es por la falta de rotulación, por el almacenamiento inadecuado, que es muy frecuente encontrarlo incluso en los hogares. El diamante en FPA de la norma 704, las últimas modificaciones el año 2017, 2021, y nos indica el peligro a la salud, y esto identifica peligros, no riesgos. El color azul es a la salud, el rojo es la inflamabilidad, el amarillo es el peligro de la estabilidad y el blanco es el peligro especial. Inicialmente con medidas de 1,61 m en cada extremo, y lamentablemente lo utilizamos en nuestro país para el traslado, cuando la norma indica que se debe utilizar en el almacenamiento, ya que está diseñado para que los equipos de emergencia puedan decidir qué tipo de protección personal deben utilizar, a qué peligros se enfrentan, también las estrategias, las tácticas que vayan a realizar. Pero lo utilizamos en el transporte y nuestra ley así lo exige. En la parte delantera, los laterales o los costados y en la parte posterior de las unidades y también el almacenamiento. Y a veces le colocamos a frascos tan pequeños como de litro o cantidades menores un diamante que es inobservable ya muchas veces, es muy pequeño, es diminuto. Y no podríamos nosotros hacer una identificación de los peligros de esta manera. El diamante en FPA es para reconocer la presencia de materiales peligrosos, pero para identificar los peligros asociados a este. Los valores en la sección amarilla, roja y azul van de 0 a 4, siendo 0 el valor más bajo y 4 el más alto. La forma de transmitir la información es iniciar siempre por el valor más alto. En comunicaciones de emergencia priorizamos la comunicación, lo más importante. Y en este caso tenemos el peligro a la salud, que es 3. El peligro de inestabilidad es un 2. Peligro especial, una W, que es de water o water, que traducido es agua, y una línea que indica la prohibición. Este material va a reaccionar de una manera violenta en contacto con el agua. Y en la sección roja, o en peligro de inflamabilidad, vemos un 0. Uno tendría que memorizar cada valor, cada interpretación que tiene el número para dar una información completa, pero muchas veces podemos confundirla por los nervios, la desesperación del momento y algunos factores más que influyen. Así que podemos indicar también peligro a la salud 3, peligro de inestabilidad 2, peligro especial una W con una línea, peligro de inflamabilidad un 0. Si es que nos olvidamos que era el rojo, que era el azul o el amarillo, sencillamente indicar azul 3, amarillo 2, blanco, W con línea y rojo, V un 0. Igual se transmite y se recibe la información. Vemos el diamante en FPA, peligro a la salud 1, peligro de inflamabilidad, inestabilidad y especial. Estos términos ya se vienen modificados. Perfecto. Veamos, ¿cómo identificar los materiales peligrosos? ¿Cómo es que podemos identificarlos? Ya vimos cómo reconocer. ¿Cómo identificar? Puede ser por el número de las Naciones Unidas, que es como el DNI de los materiales. Cada material tiene un número especial para poder identificarlo. Y posterior a ello, veremos cómo en base a esta identificación podemos empezar con las acciones para la administración de un evento. El cartel de la Unión Europea, Mercosur o las hojas de datos de seguridad, el documento de transporte y de embarque, y el nombre del producto marcado en el contenedor. Tenemos estos números de las Naciones Unidas. Vemos el diésel combustible, UN, es de United Nations, está en inglés, podría encontrarlo usted también como NU, es inadecuado, pero ocurre, que es Naciones Unidas, y la forma de leerlo es agruparlo de dos en dos, 1202,
gasolina 1203, carburo de calcio 1402, GLP 1075, acetileno 1001 y ácido sulfúrico 1830. Aquí encontramos varias oportunidades de mejora, desde los colores que utilizan los remolques, el diseño que tienen, la ingeniería con la cual fue fabricado. Vean el diamante en FPA, el costado izquierdo empieza con los colores, los rombos que están dentro de este diamante, 4 rombos simétricos conforman un diamante. Tenemos el color amarillo y en el remolque rojo observamos el celeste. Entonces desde ahí partimos mal. Indican que es un combustible, pero tenemos de repente intermodales porque nos indica que hay gasolina, que hay diésel por el UN. El UN también lo han hecho a su antojo, de color blanco, cuando lo establecido es que se utilice un fondo de color anaranjado y letras y números de color negro. Sin embargo, al señor le gustó un poco más la letra helvética, la letra gótica, y le puso ese tipo de letras, ¿no? Y el color porque le gustó el blanco, o hay un contraste mejor, según él. Veamos las placas DOT. El remolque del lado derecho, observamos que indica inflamable y la placa es de color amarillo, cuando amarillo es oxidante. Desde ahí ya partimos y nos damos cuenta que está terriblemente mal hecho. De repente por cumplir con exigencias, pero nos preocupamos por eh, el impacto que esto tiene, o el propósito que tienen, ¿no? De transmitir esta información de seguridad y para equipos de emergencia. Vemos también el panel de seguridad de Mercosur. Observemos este panel de seguridad. Y tenemos información importante. Tenemos el 1203 en la parte inferior, que es el número de las Naciones Unidas de la gasolina. La gasolina pertenece a la clase 3. Por eso nos indica en la parte superior el 3, que es de líquido inflamable. Cuando el número se duplica, lo que indica es la intensificación del nivel de riesgo. Entendemos que sería un líquido altamente inflamable. Si usted ve un 6, sería un tóxico, un 6,6 altamente tóxico, un 8 corrosivos y un 8,8 altamente corrosivo. Los códigos de riesgo pueden tener 2 o 3 dígitos y no significan lo siguiente. Y significan lo siguiente, perdón. 2, emisión de gases. 3, inflamabilidad de líquidos. 4, inflamabilidad de sólidos. 5, efecto oxidante. 6, tóxico o infeccioso. 7, radiactividad. 8, corrosivos. 9, reacción violenta y espontánea. Y la X, no utilizar agua. Pero esto para el sistema Mercosur. Para NFPA era o es una W con una línea. Son sistemas distintos y ambos nos indican no utilizar agua. Vemos aquí, por ejemplo, el número ONU del sodio, 1428, una X que nos indica que no debe entrar en contacto con el agua, hay una reacción violenta. El 4, que es un sólido inflamable. 2, puede generar gases. Y 3, es un producto inflamable. Si solo posee un riesgo, irá acompañado con un 3 y un 0. 3 y 0, líquido inflamable. 3,3, líquido altamente inflamable. 4,0, sólido inflamable. Un número duplicado indica intensidad del riesgo. Ejemplo, 3,3, 6,6, 8,8. Por el nombre de la sustancia. El nombre puede encontrarse en el contenedor también, o la fórmula. El número de Naciones Unidas. La fórmula química, ¿no? La clasificación de sustancias, ya para reconocimientos. Y las medidas de seguridad. Por los documentos de transporte o las guías de remisión propias del conductor, también podemos identificar, ya que ahí está la información puntual del producto. Por los documentos de embarque o de transporte. Muy importante, las hojas de datos de seguridad. Normativa ANSI establece que deben incluir 16 puntos, donde el punto 9, que abordaremos mañana, o en la siguiente capacitación, cuando ustedes pueden observar estos videos, en la siguiente sesión. En el punto 9 encontramos las propiedades físicas y químicas, que es de ahí parte ese tema. Luego, la identificación del producto, la identificación del peligro, peligros, la composición, información sobre los componentes, los primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento, controles de exposición, protección personal, propiedades físicas, químicas, estabilidad y reactividad,
información toxicológica, ecotoxicológica, relativa a la eliminación de los productos, relativa al transporte e información sobre la reglamentación y otras informaciones. Todos los que estemos involucrados, partes que estemos involucradas con materiales peligrosos, sea en el almacenamiento, en el traslado, debemos de leer, de entender, comprender esta información. Nuestra legislación indica que podemos acudir al prevencionista de riesgos, al supervisor de seguridad, para que pueda indicarnos algunos puntos que no tengamos claros, pero también cada uno puede hacer su trabajo e indagar. Tenemos distintos medios y ahora el conocimiento y la información ya no es una barrera y todos podemos acceder a ella para hacer una gestión adecuada de nuestros materiales peligrosos. Muy bien, señores, hasta aquí hemos llegado con algunas competencias mínimas establecidas del nivel advertencia, alertamiento o conciencia. Esperamos que la información compartida puedan aplicarla en su día a día, en sus controles, en sus actividades que realicen para el beneficio de ustedes, de su empresa y de nuestro país. Les agradecemos y felicitamos por haber concluido con esta primera parte. Estaremos atentos para poder resolver alguna duda, algún comentario o experiencia que deseen compartir. Todo va a contribuir para este enriquecimiento en materia de emergencias químicas y poder compartir esta información. Ha sido un enorme agrado para mí. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.